Hoy queremos hablar del crecimiento, el crecimiento de la iglesia. No solo tiene que crecer en número y en cantidad, sino en calidad. Pero la pregunta clave es cómo obtener la calidad en un mundo tan difícil. Y lo que es peor aún, cómo obtener la calidad en medio de la cantidad. Analicemos bien esto, porque nos va a ayudar a ser cristianos saludables y obtener iglesia saludable. Veamos el tema. Nuestro tema para hoy, creciendo en número y calidad. ¿Por qué? Lo importante de la salud de la iglesia no está en la cantidad de miembros que tenemos, sino en la calidad de vida que formamos. De manera que todos los pastores y líderes deseamos un dual crecimiento en la iglesia, o sea, del alma convertidas al Señor y consagradas al Señor, junto con un programa que produzca muchos frutos, porque de nada vale tener muchos si la calidad es poca. En el crecimiento eclesial empleamos diversos métodos y estrategias, tratando de ayudar a Dios, pero muchas de ellas son humanas, como lo es, por ejemplo, el evangelismo de masas, o sea, que acudimos a recursos tecnológicos y masivos para ganar a un mayor número de personas. Pero el problema no es ganar muchos, sino formarlos. El problema no es parir, es criar. Actualmente hay muchas formas y enseñanzas para lograr el crecimiento de la iglesia. Está las células, el evangelismo personal, el discipulado, las misiones, etc. Pero debemos entender entre lo que es bíblico, a lo cual llamamos doctrina, lo que es extrabíblico, aquello que no es doctrina, pero tampoco está contra la doctrina, como por ejemplo la liturgia, los programas de crecimiento, la escuela dominical, las sociedades de jóvenes, de mujeres y de caballeros, etc. Y después tenemos lo antibíblico, o sea, aquello que choca con lo que la palabra de Dios establece y revela. Partiendo de esta premisa, debemos valorar si lo cuantitativo siempre predomina sobre lo cualitativo. O sea, debemos considerar la cantidad como señal de éxito o no siempre la cantidad es igual a éxito. Se puede emplear métodos inductivos o manipulativos para llenar una iglesia. Por ejemplo, si establecemos espectáculos idénticos al mundo secular, vamos a atraer gente a la iglesia. También podemos manipular por medio de la sugestión emocional a que la gente experimente falsas experiencias. Hemos visto a lo largo de la historia que los grandes dictadores del mundo manipularon la multitud llevándolo a hacer acciones inhumanas. Pero yo cuestiono, ¿cómo debe de ser el crecimiento de la iglesia según la palabra de Dios? ¿Cuáles son los parámetros bíblicos para un crecimiento normal y natural? La vida del ser humano tiene diferentes etapas. La, la etapa del niño fluctuante, primeros rudimentos, creciendo en todo, aumentando en el cuerpo, alcanzando liderato y lograr la plenitud de Cristo. Humanamente hablando, se puede demostrar que la cantidad difícilmente produce calidad. Si queremos calidad, no podemos trabajar con cantidad. Así que es bueno diferenciar estos conceptos. ¿Qué predomina? ¿Lo tradicional
que trabaja con poca cantidad, o lo moderno, que produce mucha cantidad con baja calidad. No es lo mismo comprar un producto barato que se produce en millares que un producto de buena calidad que se produce en menos cantidad. A más cantidad, menos calidad. A menos cantidad, mayor calidad. Eso solo lo podemos ver, por ejemplo, cuando compramos algún producto. Vemos que hay muchos precios. La durabilidad de un producto depende de la calidad. A mayor producción, menos calidad. No es lo mismo, por ejemplo, adquirir un carro de $12,000 que uno que cueste $300,000. Hay una gran diferencia. A menos producción, mejor calidad. Si aplicamos el crecimiento dentro del concepto fisiológico o biótico, descubriremos que todo crecimiento obedece a leyes naturales inalterables. Ahora bien, esta palabra de biótico, ¿qué significa? Biótico es la característica de los seres vivos o que se refiere a ellos. ¿Sigue la iglesia un proceso mercantil o un proceso natural? Todas las enseñanzas bíblicas presentan a la iglesia como un cuerpo evolutivo, vivo y en continuo crecimiento. Como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Jesucristo. Y es importante, la plenitud de Cristo requiere calidad y madurez para alcanzar perfección. Las enseñanzas de Jesús revelan a través de las parábolas que los procesos de crecimiento dentro de la iglesia y del discipulado deben de obedecer a leyes naturales. Sí, todo en la vida cristiana sigue un proceso natural. Por ejemplo, veamos la parábola del sembrador. En ella encontramos los principios de un proceso biótico. Jesús dijo en Lucas 8 del 5 al 7, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedras y nacida, pero se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. En esta enseñanza de Jesús vemos que todo sigue un procedimiento y depende del terreno para que algo dé fruto. Las enseñanzas paulinas comparan la vida y el crecimiento de la iglesia con un cuerpo físico o biológico. Tenemos 1 Corintios capítulo 12, versículo del 14 al 18. Aunque usted en su casa debería de leerlo todo y analizarlo parte por parte. Pero en el 14 dice, además, el cuerpo es uno, no es un solo miembro, sino muchos miembros. Entonces en el 15 dice, y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Quiere decir que cada miembro en su lugar se complementa con otro miembro, y aunque sean diferentes,
crecen juntamente. Y cuando se habla de crecimiento, automáticamente se traduce la función del principio biótico, o sea, que todo lo que nace crece y todo lo que crece evoluciona. Y es por ello que Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios 3:6. Para poder entender el principio de un discipulado, necesitamos entender el principio de lo natural y fisiológico, o sea, entender el proceso biótico. Hay que diferenciar entre un parto normal, un parto prematuro y un aborto natural. ¿Qué es un parto natural? Bueno, es aquel proceso de gestación que toma 9 meses. De igual forma, el convertido tiene que oír la palabra. La palabra tiene que entrar, redarguir. El Espíritu Santo trabajar para llevarlo al arrepentimiento. Entonces aparece el principio más importante, la conversión. Por eso, dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Después viene el parto prematuro. Es aquel que se convierte por emoción, persuasión o inducción y no fue redarguido de su pecado. Por lo tanto, no va a durar mucho. Actuó por emoción, no por convicción. Por eso dice Juan 16 del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo tiene que trabajar para convencer y justificar. Y lo tercero es el aborto. Ese tratar de ser cristiano sin haber tenido una experiencia de conversión. O sea, es ser religioso, pero no convertido. Estos son los que se descarrían fácilmente porque no hay un verdadero arrepentimiento o están en la iglesia pero no han salido del mundo y juegan de los dos lados. Judas 1:12 dice, estos son manchas en nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con nosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Pablo nos enseña en 1 Corintios 15:16 el secreto del crecimiento espiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Claro. Si no puedo ser un buen trabajador, un buen padre, un buen esposo, un buen ciudadano, una persona ordenada, ¿cómo podría ser un bien cristiano espiritual? Si la espiritualidad se manifiesta en nuestras acciones, la gente no ve el espíritu, la gente ve los hechos. Por eso lo animal, lo natural es primero. Jesús usó el sistema comparativo con lo natural para enseñarnos los principios espirituales del reino. Él usaba todo lo natural como base de la enseñanza espiritual. Por ejemplo, en Mateo 13:18 habló del sembrador. Después encontramos que en Mateo 3:12 nos habla del trigo y la cizaña. Y en Mateo 12:11 nos habla del pastor y las ovejas. Y nos revela la relación entre pastor y oveja. Todas sus enseñanzas, Jesús lo hacía usando cosas naturales.
La iglesia es un cuerpo vivo, funcional. Y como cuerpo vivo y funcional sigue un proceso lógico y biológico. Noten que la Biblia habla de 3 tipos de alimentos. Usa términos tales como la leche espiritual, primera de Pedro 2:2, las viandas, primera de Corintios 3:2, y después nos habla del alimento sólido para los que han alcanzado madurez, Hebreo 5:12. Esto es en relación a la formación de vidas en Cristo Jesús. Sí. El discipulado descansa en el principio de la paternidad espiritual mediante una relación que parte del ejemplo del maestro y de la disciplina formativa mediante la enseñanza de la palabra. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. No podemos enseñar lo abstracto si no revelamos lo concreto. No podamos revelar lo espiritual si no vivimos lo natural, el amor práctico en el diario vivir. En Hebreo 12:11 encontramos otra expresión. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. A nadie le gusta que lo disciplinen, que lo castigan, que lo corrijan. Todo castigo, toda disciplina produce tristeza. Pero dice el escritor de Hebreo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ello han sido ejercitados. De manera que, Primera de Corintios 4:15 nos habla de la importancia que tenemos de aprender, de ser aprendices y entender que necesitamos a alguien que nos guíe, que nos forme. Primera de Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos, la palabra ayo significa nodrizas, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En la época antigua las nodrizas se encargaban de cuidar a los niños. Eran las mujeres que amamantaban y criaban un hijo ajeno. Pero Pablo está hablando de su posición, de formarles y guiarles y enseñarles. Y en base a eso, le exige, les ordena y les demanda. Filemón 1:10 tiene una historia muy peculiar. Pablo cae preso y en su Bartolina o cárcel cae con él un hombre que se había fugado de su amo y había hecho alguna trastada. Se llamaba Onésimo. Y Onésimo se convierte con Pablo. Y cuando le da la libertad, Pablo escribe una epístola dirigida a su hijo, a Filemón, del cual se había escapado haciéndole alguna trastada. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y si lee toda la epístola, vas a ver que después, más adelante, le dice, y si algo te debe, cóbramelo a mí, porque también tú te me debes. La palabra engendrar, según el diccionario, se define como procrear, propagar la propia especie, causar, ocasionar o formar. Engendrar es el significado literal que tiene el término creatividad y que se obtiene al establecer un origen etimológico de aquel, un origen que se encuentra en el latín con el concepto de un verbo, crearé. Envuelve el principio de un embarazo espiritual, o sea, de una relación personal con una persona hasta traerlo a los pies de Cristo. Es ahí que la responsabilidad de formar una vida que nos ganamos para el Señor es el consejo de Dios para todos los que hacen discípulo. Si la formación de vida sigue un proceso natural, entonces la
cantidad de discípulos va a depender de la capacidad que tenga yo para discipularlos como maestro o para formarlos espiritualmente. Esto envuelve dos principios básicos. Para formar una vida se necesita una relación y a la vez una corrección mediante la palabra de Dios para formar el carácter cristiano. No existe un número mágico para formar vidas o iglesia. ¿Cómo regular la naturaleza y la multiplicación dentro de una iglesia? Bueno, la especie viva se multiplica de acuerdo a las leyes naturales y biológicas que determinan la existencia. No existe un crecimiento biológico mágico, pues en tal caso sería anormal. Todo crecimiento tiene que ser normal y por lo tanto natural. De igual forma, este principio se aplica al concepto de formar a un discípulo. Por ejemplo, los cerdos pueden parir 10 cerditos y las cerdas tienen 12 tetas. Esto hace posible que no se muera ninguno por falta de ser amamantado. Las vacas tienen en una ubre 4 tetas y solo pueden tener uno o a lo más 2 terneritos. ¿Qué evidencia esto? Que la cantidad de hijos que tenemos depende de la capacidad biológica que tenemos para criarlos, alimentarlos, nutrirlos y cuidarlos. Los seres humanos pueden tener normalmente un hijo y la mujer cuenta con 2 senos. ¿Qué ocurriría si nacieran 5 hijos en vez de 2? ¿Cómo los alimentaría con el pecho? Sería imposible. Entonces tendría que usar una leche sintética o una leche aparte. Así que la multiplicación tiene sus limitaciones. El crecimiento saludable depende del cuidado del niño. Primera de Pedro 2:2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si un niño al nacer creciera rápidamente y no siguiera el proceso natural, y a los 6 meses tiene bigote, corre, salta y brinca, ¿a qué nos enfrentamos? A un fenómeno. La ley de la biología enseña que todo crecimiento rápido es anormal, porque no sigue un proceso biótico. Esto está determinado por algunos factores. Pregunto, ¿cuántos hijos debe tener una pareja? Bueno, depende. Primero, tiempo disponible. ¿Tienen tiempo disponible para darle atención, cuidado y formación? Segundo, ¿tienen la capacidad para formarles y guiarles? Y lo tercero, ¿cuentan con la situación económica para darles los ingredientes básicos de la vida? El crecimiento de las células de discipulado debe ser natural, por lo cual cada miembro del cuerpo debe tener los discípulos que pueda atender. Es un trabajo individualizado. Los principios de un discipulado bíblico para que la multiplicación sea sana depende de que cada cristiano haga discípulos según su capacidad. Esto envuelve varios elementos importantes, tales como cuidado, entrega, ayuda, formación y relación. Las áreas de trabajo en la época apostólica para el evangelismo era en las plazas y en la sinagoga, donde se predicaba. Hechos 13:14, 14:1 y 18:4. Y por las casas se discipulaba y enseñaba. Hechos 2:46, 5:42 y 20:20.
Y en las reuniones privadas, en lugares X, porque no podían hacerlo públicamente porque había persecución, se edificaban. Hechos 9:27 y 1 Corintios 16:2. Estas células de discipulado iban formando el cuerpo de una forma individual, pero unido entre sí por coyunturas. De manera que en la iglesia se evitaba que fuese un orfanatorio y por lo tanto tenía una forma de cuerpo. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y por último, cuando la iglesia establece el concepto de pastor, es porque se establece una iglesia similar a un rebaño de ovejas, donde las ovejas se multiplicaron por sí mismos. Noten algunos parámetros. El pastor da su vida por las ovejas. Las ovejas oyen su voz y le siguen. El rebaño se multiplica a través de las ovejas madres que paren. El pastor no da leche ni amamanta. Él da el alimento sólido a las ovejas grandes para que éstas se multipliquen. Y las ovejas grandes dan la leche a su cría. Es factible que en nuestros tiempos estos principios puedan funcionar dentro de la iglesia. Espero que tomen en cuenta estos principios, que lo pongamos en práctica, para que tengamos una iglesia saludable dentro de la estructura de un discipulado. Recuerden, todo tiene un proceso. Todo lo instantáneo no es saludable. Todo lo natural es saludable. El crecimiento natural dentro del programa biótico de una iglesia es la mejor alternativa para producir calidad. Gracias por tu compañía.